porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos invitando a todos que hagan parte siempre de nuestro grupo Ñande Yarañé y al mismo tiempo les invitamos para que sean amigos nuestros a través del padrinazgo, para que Ñande Yarañé siga siempre adelante. Agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes que nos ayudan para que nosotros podamos estar siempre ofreciendo este servicio de evangelización. Y nosotros queremos continuar con nuestra reflexión. Estamos en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Estamos en los versículos, ahora principalmente del 23 al 25. Estábamos hablando de las murmuraciones, ¿verdad?, que se dirigen a Moisés. Y clama a Yahvé, ¿verdad?, ante el problema de las murmuraciones. Justamente llegaron allí a Mará, pero no pudieron beber del agua porque era amarga. Y ahí nombraron al lugar Mará, que significa amarga. Entonces el pueblo se puso a protestar contra Moisés. Decían, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invoca al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y esta se volvió dulce. Entonces estas murmuraciones se dirigen a Moisés y clama a Yahvé. Dios responde dándole un árbol. Me llueve. En el desierto no parece muy habitual, ¿verdad?, que tenga un árbol por ahí. Pero en fin. Pero el lector de la antigüedad no se preocupa de este detalle. O sea, no le interesa tanto ese detalle, saber si hay o no hay un árbol ahí en medio justamente del desierto. Lo que le interesa, eso sí, es mostrar que Dios está atento a las necesidades del pueblo. Es decir, peñan de yara, oína o bebé. Pero ahí con el pueblo. Y aquí justamente ante este clamor Dios responde, ¿verdad? Y dice que le da un árbol. Entonces, por eso decíamos que al redactor no le interesa tanto a ver está o no está ese árbol, ¿verdad?, sino que lo que le interesa es cómo Dios responde ante la necesidad del hombre. En este caso le responde dándole un árbol para que pueda convertir esa agua amarga en una agua dulce. Miremos un poco lo que le interesa, ¿verdad?, demostrar siempre que Dios está atento a su pueblo. Cubrir sus necesidades no consiste solo en agua y alimentos, sino que en relación con se menciona por primera vez que recibe de Dios leyes y estatutos. No conocemos la naturaleza de estas leyes, ¿verdad?, ¿verdad?, ni si fueron luego asimiladas a las leyes dadas en el Sinaí. Pero aquí tienen el valor de adelantar una de las intenciones de Dios para guiarlo hacia el desierto y no directamente hacia Canaán. No directamente hacia Canaán. Porque oye, que ahí no. Entonces, no, así no podemos seguir. Hay que purificarse, hay que purificarse. Y estas son las cosas interesantes que nosotros también tenemos que vivir en nuestra propia vida. Las aguas de Mará, es decir, nuestra misma amargura que tantas veces diseminamos y decimos y hablamos, ¿verdad? Y bueno, pero por lo menos entrar y ver los elementos esenciales. Una pregunta de matiz teológico, no podemos eludir por qué Dios lleva al pueblo a un lugar tan inhóspito, decíamos, ¿verdad? Y la respuesta está en el texto, ambiente que puede recibir las leyes que guiará al pueblo y así
en esta situación para que uno se pueda fortalecer en la fe y también para que uno pueda ir cambiando. Esto es importante. En el versículo 26 justamente nos dice, luego le dijo, si escuchas la voz del Señor tu Dios y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Yo soy el que te da la salud en Yandeyara. Y bueno, veamos un poco, este versículo sorprende, ¿verdad?, al lector, sorprende. Dios está reclamando rectitud y obediencia a sus leyes como condición para que las enfermedades enviadas a los egipcios no caigan sobre Israel. Es necesario observar 3 elementos en este texto que analizaremos en el nivel del relato. En primer lugar, es preciso indagar a qué leyes y estatutos se refiere. Sin duda, no a las de Sinaí, pues aún no han sido reveladas, por una parte, ¿verdad? Todo parece indicar que está refiriéndose a la mención del versículo 25 en todo caso, ¿verdad? Es decir, que se entrega algún tipo de leyes y ahora se reclama fidelidad y cumplimiento a ellas. Entonces ya me endepea, entonces ya tenemos ciertas leyes que funcionan, ¿verdad? Tal vez como en una anticipación a lo que después serán las leyes en el 20, ¿verdad? Entonces directamente a lo que se refiere a esas casas, ¿verdad? A eso que se refiere a una realidad propia del pueblo de ese momento. Y es desde ahí donde se tiene que reflexionar y después decir, bueno, a ver qué respuesta le damos nosotros. Ahora miremos un poco, en un segundo lugar, es necesario indagar a qué enfermedades se refiere también el texto. De acuerdo con lo narrado, las únicas enfermedades de Egipto parecen ser las plagas, algunas de las cuales pueden ser asimiladas a enfermedades. Lo curioso es que mientras en Egipto estas enfermedades no afectaron a los israelitas, ahora el mismo Dios aparece amenazando en emplearlas contra ellos si no aceptan cumplir las leyes dadas. En este momento la memoria de las plagas es también una advertencia a Israel sobre las consecuencias del pecado. Pero el texto se reserva todavía un giro más al cerrar la frase diciendo, yo soy Yahvé, tu sanador. Bueno, este es un segundo elemento que nosotros encontramos, ¿verdad? En este versículo 26, el hecho de decirnos luego, si escuchas la voz del Señor, tu Dios, y practicas lo que es recto a los ojos, si prestas atención a tus mandatos y mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades. Hay un tercer elemento que consiste en analizar qué significa este texto que Dios es sanador. Se ha señalado que es una amplia, ¿verdad?, sentencia, mucho más común, yo soy Yahvé, ¿verdad?, o sea, el sanador. Pero esto no explica qué sentido tiene añadir tu sanador. Su papel es el texto, debe buscarse en el texto mismo. Cuando Dios dice que puede enviar o no las enfermedades, está asustando al pueblo, pero cuando agrega que Él es médico, le está diciendo que no hay otro que pueda librarlos de estas calamidades. Y así volvemos enseguida con más Yandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. La primera enseñanza de Dios era un Dios allá en la eternidad y muy lejano. Cuando uno ya entiende que Él quiso ser nuestro Padre, que fuéramos hermanos de Jesús, entonces ya la vida se vuelve manejable y soportable y agradable en el sentido de que se siente un amado de Dios, pero jamás llega uno a entender totalmente ese amor, porque como uno cree que no vale más que lo que es, y Dios sí lo quiere a uno como quería Jesús, el Hijo de las complacencias. Entonces cuando uno va entendiendo eso, la vida se alivia, se conforta uno, y siente la responsabilidad de vivir esa relación con un Padre infinito. Él lo va llevando a uno de la mano de todas maneras. Uno en las manos de Dios es como un muñequito en las manos de su Padre. Uno no entiende eso bien, pero realmente todos los pasos que uno da en la vida es que el Señor los va llevando. Si uno se deja y comprende que eso es lo que Dios quiere, uno maneja mejor la vida. Entonces, para cada persona Él tiene una tarea en la vida y cumplirla es el éxito de uno. Yo entendí tarde, o es decir, me di cuenta a tiempo de que quería ser sacerdote, pero no entendía bien que era que Dios me estaba llamando por su cuenta y riesgo. Cuando ya entendí un poco eso en el seminario, ya me entregué con más voluntad. Pero todo en mí no ha sido éxito de hacer cosas importantes, sino hacer lo que Dios me va pidiendo, haciendo un esfuerzo porque no soy capaz de mucho, pero sabiendo que Él es el que hace la obra buena y uno es el que hace las fallas, que uno es débil y por tanto falla mucho en no hacer totalmente el plan de Dios, pero lo va realizando a pesar de uno, porque es amor, Padre total y misericordioso.
Y volvemos con Ñande Yarañé. Como siempre les invitamos a todos ustedes ahora a recibir a nuestra madre en nuestra propia casa, en nuestro hogar. Ñande Yarasy Wata. Ñande Yarasy Wata. De ahí se hina peñande sy, ñande andú, o peñanderoga, pero sobre todo la visita de María a nuestros hogares, una semanita que lo puedas tener en tu casa, es para aprender a leer la Biblia, aprender a leer la Biblia con nuestra mamá, que fue la primera en escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Las familias que quieran entonces recibir la imagen de la Virgen, la que nos auxilia, siempre nos auxilia en el aprender la palabra de Dios, en aprender, en leer y sobre todo en engendrar en nuestra vida, en nuestro corazón, escuchando su palabra, es María. Y María así nos auxilia siempre en nuestro camino. Les invitamos, llamen a este teléfono, entonces les hacemos llegar el cuadro, la imagen de María Auxiliadora, para que podamos rezar juntos por nuestras familias, por aquellas personas que necesitan mucho más que nosotros. Como decía San Juan Bosco, ustedes quieren ver los milagros, invoquen a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. Seguimos entonces nosotros con Ñande Yarañé. Estamos viendo y estamos reflexionando, ahora queremos entrar en este versículo 27 del capítulo 15 del Éxodo. Dice, después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y allí establecieron su campamento a orillas de las aguas. También aquí queremos reflexionar, queremos leer un poco, queremos entender lo que significa para nosotros Elim, este pueblo donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Allí se establecieron su campamento a orillas de las aguas. Entonces, el capítulo 15, versículo 27, estos números son estereotipados, se indican que cada tribu bebería de su propia fuente. Llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes. Vean, 12 fuentes. Es decir, cada uno tiene su fuente. Pero quiere decir que Dios, cada uno tiene su propia fuente, cada uno tiene y sabe cómo llegar hasta el Señor. Cada uno tiene esa posibilidad para llegar hasta Dios. Pero entonces sinceramente y dirigirnos sin miedo hacia esa fuente que nos corresponde, o tal vez incluso esa fuente que emana, como decimos, desde nuestro propio corazón. Después quizá haya que pensar que siendo mucha gente, era necesario proveer de agua abundante y que una sola fuente hubiera parecido insuficiente. En la medida en que viene mucha gente, dice, ¿verdad? Entonces, PTI ya, hijo de Olendo Tamala, hoy upajan, hoy. Entonces, en ese sentido, tal vez nos está queriendo decir que tiene que haber mucha fuente, ¿verdad? Ahora, la generosidad de Dios se manifiesta de esa manera, no solo en la abundancia de fuentes, sino también en la multitud de palmeras, El número 70 es un estereotipo que indica innumerables, abundantes. Es una forma de decir el número 70, lo máximo, ¿verdad? 12 por 6, 72. Y desde ahí entonces te está diciendo, o mejor dicho, también 7, lo perfecto, por 10, lo completo, 70. La unidad, esta, se cierra con una nueva situación. Si al comienzo no tenían agua y temían morir en el desierto, ahora acampan en un lugar donde hay 12 fuentes y sombra abundante para descansar. Han sucedido muchas cosas en los últimos días y es necesario recobrar fuerzas para encarar la nueva etapa del camino. Esto es lindo, entonces, como estamos concluyendo, ¿verdad?, de este capítulo 15, porque dice que ellos llegan a Elim, este lugar donde están 12 fuentes, nos está diciendo toda la familia, todos, te habla incluso de la universalidad en este sentido. 70 significa la plenitud, 7 por 10, lo completo, y allí establecieron su campamento a orillas
de las aguas. Es decir, a ver, y catuma ñande ñañemo que lleva, a ver, ñañemo que ñañare como con la y pon a mí a ver, lleva. Se dan cuenta como cuando está la fuente, cuando está la riqueza, ñande ñañemo anguiro peñan de yara, que nos da vida, porque el agua da vida, ¿verdad? Simboliza la vida, y más aún aquello que es amargo, que se vuelve dulce, ¿verdad? Es esa riqueza del Señor. Bueno, pero solamente para ir haciendo una pequeña síntesis, ¿verdad? De este capítulo 15, ¿verdad? Recordemos que Moisés aquí está llegando en esta primera etapa que nosotros hacemos fuera ya de Egipto. Esta es la primera etapa, cuando están saliendo y llegan por primera vez, ¿verdad?, a Maradis. El desierto se describe como un lugar siempre peligroso, donde la escasez de agua amenaza la vida. Cuando por fin encuentra agua, entonces los israelitas no pueden beberla porque era amarga, pero Dios la convierte en dulce como signo de su protección. Esto es importante recordar, que si nosotros ahora nos encontramos con estos signos que Dios le muestra un árbol, le da algo, ¿verdad?, para que tiren el agua y se vuelva dulce. Bueno, esto más bien nos está queriendo decir el signo de la protección de Dios para con su pueblo. Otro elemento que hemos mirado, no está claro a qué legislación y derecho se refiere el texto. Generalmente no, ¿verdad?, porque se refiere a un sentido mucho más amplio, ¿verdad?, a un sentido bíblico profundo. Como no se conocen otras leyes fuera de las que el pueblo recibirá más tarde en el monte Sinaí. La misma cosa, ¿verdad? En el monte Sinaí sí hay una legislación. Los otros son más bien leyes así generales, son leyes de la misma humanidad, necesarias para una convivencia, ¿verdad? Bueno, después decimos también el mandato de oración. Yo, el Señor, soy el que te da. Muy bien, vamos a hacer entonces eso que aquí nos da el Señor, reconocer, ver. Esto es lo que el Señor nos da, la posibilidad de esa amargura convertirla en dulzura. Esa amargura, entonces, que nosotros muchas veces ya pointe lluvia lleva, o sea, nos apresuramos. Aquí, por ejemplo, dice que apenas ellos se encuentran en este lugar y ya le ponen luego el nombre de Mará, ¿verdad?, amargura, y después comienza a protestar, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó y dice, Señor, arrojó un trozo en el agua, ¿verdad? ¿Por qué nosotros recibimos todo esto? ¿Por qué? La amargura, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, decíamos, no nos abandona. Y así volvemos enseguida con más ñande yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue
adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos reflexionando con nuestro libro del Éxodo. En este libro nosotros tenemos principalmente todo el canto de alegría, el ahuillé, decíamos, Moisés en primer lugar y luego Miriam. Pero después, pasando un poco desde el versículo 22, nos damos cuenta cierta amargura y cierta dificultad de nuevo. Incluso por eso, cuando no encuentran el agua y el agua que existía ahí estaba muy amarga, imposible para beber, ellos le llaman a ese lugar, le llaman Mará, es decir, amargura. Vamos a continuar con nuestro capítulo 16 del Éxodo. Estamos siempre en esta marcha a través del desierto, en nuestro caminar. Es que nos hemos tropezado ya con esta dificultad y con este problema. Primero se nos habla de las codornices y también se nos habla del maná en este capítulo 16. Luego dice, partieron de Elín y el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y el Sinaí. El desierto de Sim que está entre Elim y el Sinaí. En el desierto los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, le decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto a morir de hambre. Es decir, que ahora ya comienzan los problemitas, ¿verdad? Nosotros hablamos de las codornices y el maná. Comienzan los problemas en que en el desierto encontramos situaciones no tan fáciles. El desierto es momento de purificación. El desierto va a ser el lugar donde nos encontramos personalmente y procuramos ir cambiando. Nos encontramos personalmente con Dios y procuramos dar pasos cualitativos, ¿verdad? Así los pondré a prueba para ver si caminan de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recogerán cada día. Entonces aquí ya justamente les dice, haré caer pan del cielo. Jaucata BMUPA, ya que me pico per murmura, anda perecoy, la peumiana. O sea, es decir, casi como una falta de esperanza. Esto es muy elemental y muy común ahora en todo lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque el israelita, ¿verdad?, agradece por una parte, pero después apenas cae de nuevo con facilidad y despotrica, por decir así,
contra Dios mismo, hasta que de nuevo se vuelve a reanudar esa fuerza, se vuelve a reanudar poco a poco, se vuelve a entender que las cosas no son así apresurar por apresurar, sino que tiene todo un proceso dentro del ritmo. Bueno, pero nosotros ya decíamos en este capítulo 16, vamos a mirar un poco, que nos habla de las codornices y nos hablan también del maná. Vamos a mirar la quinta etapa, ¿verdad? Llevará desde el oasis de Elín hasta el lugar llamado desierto de Sim. Hay que seguir todo lo que nosotros estamos viendo aquí para poder entender cuál es esa teología. Hay quien ha sugerido que este nombre, o sea, Sim, es una forma abreviada del Sinaí. Sim, Sinaí, una forma abreviada, tal vez podría ser. Pero la misma narración se ocupa en contradecirlo, al ubicarlo como un sitio entre Elim y Sinaí. Por otro lado, no hay ninguna razón entonces lingüística objetiva para esta asimilación. Tenemos que mirar que esta narración continúa ofreciendo, ¿verdad?, pistas teológicas. Son pistas así construidas a partir de las situaciones que enfrenta el pueblo, ¿verdad?, en cada etapa. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo, ¿verdad? O sea, nos está hablando a nuestra propia realidad, nos está hablando a lo que nosotros tenemos aquí delante, ¿verdad? Aquí la preocupación pasa por la alimentación y este será el motivo tanto de la murmuración como de la respuesta de Dios. Además, se aprovecha el relato para introducir por primera vez el tema del descanso sabático. Entonces, que surge como algo natural sin que requiera mayor explicación. La sensación es que el lector ya sabe de qué se trata lo que se explica por la historia de la redacción. Y bueno, esto entonces lo entendemos así como una primera presentación general, ¿verdad?, de lo que es el capítulo 16, donde nos encontramos. Vamos a ver enseguida todo este camino, ¿verdad?, que va a comprender hasta el 36, O sea, es todo el capítulo 16. Ahora mirando en contextos más individuales, en contextos más pequeños, nosotros vamos a mirar un poco lo que va. Luego partieron de Elín y el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está detrás entre Elín y el Sinaí, del 1 al 3. Entonces nos hace entender que ya primero luego se había mencionado que la ubicación de Elim y el desierto de Sin no es esquiva. Lo más preciso que se puede decir es que el relato da la sensación de que se dirigieron hacia el sur de la península, en sentido más o menos paralelo a la costa. Sorprende enterarse que han pasado ya 1 mes y medio, su última estancia del tiempo fue en 15-22, 3 días. Pero esta información está construida sin duda sobre las necesidades del calendario sacerdotal. Y bueno, hay entonces de esta manera una memoria distorsionada respecto a las condiciones de la vida en Egipto que aflora en este momento de dificultad. Allí había un sistema de explotación también para la gente, ¿verdad?, y sometimiento, pero la ración de comida estaba asegurada y bien organizada a fin de que la producción no resintiera. Por eso se evoca el momento de la comida, pero no el de la angustia que los llevó acá a clamar a Dios, ¿verdad?, pidiendo que los rescatara. Siempre es un poco la actitud que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad?, por lo menos en este capítulo 16, ¿verdad?, un clamar al Señor que se da a conocer. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Sí, los protestantes usan mucho eso, atacando a los católicos, ¿no? Les dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica. Constantino, el emperador romano, fundó la Iglesia Católica. No mientas, protestante. No mientas, protestante. ¿Sabes algo? Yo pienso de verdad que ni ellos se la creen. Solo repiten lo que les dijo el pastor, entre comillas, allá en la secta de ellos. Esa es una de las mentiras más grandes que tú podrás escuchar, que Constantino fundó la Iglesia Católica. Mentira total. Primero salieron con aquella otra mentira, ¿no? De la Iglesia de Jesucristo se corrompió.
Pero se dieron cuenta de que eso contradecía las palabras de Jesús. Jesús dice en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella. O sea que nada destruye a la iglesia de Jesucristo, ni el poder del infierno. Entonces se dieron cuenta, las palabras de nosotros no cuadran. Estamos contradiciendo a Jesús. Entonces fue cuando empezaron a sacar esa mentira tan grande de que Constantino, el emperador romano, funda la Iglesia Católica. Porque mira, tienes que reconocer algo, tenemos que reconocer algo. Todos los protestantes, no importa quién sea, nunca van a reconocer, nunca van a querer admitir que la iglesia que Jesucristo fundó es la Iglesia Católica. Jamás. Eso es un hecho, lo sabemos. Según ellos, la iglesia que Jesucristo fundó es la que ellos han fundado. Ahí en una esquina, en una calle, una sectita ahí, que quizás a lo más tenga 100 años. Y ellos le dicen a la gente, esta es la iglesia de Jesucristo. Pero nunca van a reconocer que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó. Entonces tienen que inventar mentiras para querer negarlo. Y comienzan diciendo, cuando no les funciona la otra mentira de que la iglesia se corrompió, empiezan a decir ahora que el emperador Constantino funda la Iglesia Católica. En una ocasión lo dije y lo vuelvo a decir, ¿no? A los protestantes les gustan los cuentos, no la historia. Interesante eso, ¿no? Lo digo de nuevo, a los protestantes les gustan los cuentos, no la historia. Claro, los protestantes son amigos de los cuentos, pero enemigos de la historia. Que Constantino fundó la Iglesia Católica, eso es un cuento. Y la historia desmiente esa mentira tan grande. Al protestante no le conviene. Al protestante no le conviene la historia. Porque si estudia historia se va a dar cuenta que antes de Lutero ellos no existían. Si estudian historia se van a dar cuenta que la única iglesia que tiene más de 2000 años de historia es la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. Hablando historia, seamos amigos de la historia, no de los cuentos. Hablando historia, Constantino, el emperador romano, nace en el año 272 y muere en el año 337. Cuando Constantino nace, habían 26 papas, desde toda la historia, desde Pedro a cuando Constantino nace, ya había 26 papas en la Iglesia Católica. Esto es histórico, no lo podemos negar. Cuando Constantino da libertad de culto a los cristianos, o sea, ya no van a ser perseguidos por profesar su fe en Cristo, ya habían 32 papas. Y cuando Constantino muere, ya habían 35 papas. Esto es histórico. Mira, cuando Constantino nace, quien estaba en el pontificado era el Papa Félix. El Papa Félix. Cuando Constantino da libertad de culto a los cristianos, estaba el Papa Melquiades. Y cuando Constantino muere, está el Papa Julio I. Esto es histórico, no lo puedes negar, es historia. Imagínate, Constantino nace, ya habían 26 papas, da libertad de culto, 32 papas, y muere, 35 papas. Hoy, con su santidad el Papa Francisco, ya tenemos 266 papas en la Iglesia Católica. Esto es histórico, no se puede negar. Si la gente usara un poco más la cabeza, no andarían creyendo cualquier mentira de cualquier mentiroso que viene a decir algo, que le viene a contar un cuento. Al contrario, vamos a la historia para ver si ese cuento es cierto o no es cierto. Porque en medio de todo el trigo y la cizaña es la Iglesia de Jesucristo. Y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella.
Recuerdo esa vez que entró Napoleón, ¿no?, a gobernar en Roma. Lo primero que dijo: ahora sí voy a destruir a la iglesia. Y un cardenal se empezó a reír, ¿no? Y Napoleón seguía diciendo: ahora sí voy a destruir a la iglesia. Y el cardenal se seguía riendo. Y en eso le dice Napoleón al cardenal: ¿y usted por qué se ríe? Y el cardenal le dice: no la hemos podido destruir nosotros los de adentro, menos tú que estás afuera. Wow. Nada destruye a la iglesia de Cristo. Nada. Ni las mentiras, ni el poder del infierno. Todos esos católicos que me están viendo, no se crean ese cuento de que Constantino fundó la Iglesia Católica. Estudien historia y se van a dar cuenta que lo que les acabo de decir no es una mentira, es una realidad. Siéntanse dichosos de estar en la Iglesia Católica, porque es la iglesia que Jesucristo fundó. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá: poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Vamos a cantarle juntos a nuestra Madre María. Un saludo a mis hermanos argentinos. Quiero caminar contigo, María.
eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia. Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. A ver, esas manos vienen. Continuamos con Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico de todos los días en que presentamos en este momento el capítulo 16 como una introducción y con algunos detalles. Estamos ahí por nada entonces Ñande Yaheshahina, Opia, y Ñande en Guarape, Ñande Covepe en Guaná. En una forma así más teórica, más general de lo que significa todo este camino y todo este proceso. Y sobre todo entonces cómo después nosotros tenemos que atender para estar atentos justamente a esa respuesta de Dios. Porque a veces te medio inchiolento y no lloré y cuál es ñandu guasuine y ñande yara va para la yapota, vaya para la yapota, nosotros te estamos llamando, te estamos pidiendo, te estamos exigiendo. Bueno, Dios después tiene también siempre su respuesta. Partieron de Elín el día 15 segundos después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto que está entre Elín y Sinaí. En el desierto, ¿verdad?, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Bueno, sigamos un poquitito más esta actitud que estábamos diciendo nosotros hace rato, ¿verdad? No será la única vez que se dé, sino que se repetirá a lo largo del trayecto. Es una actitud así un poco, ¿verdad?, que va contra Moisés, a protestar contra Moisés y Aarón. Y por lo tanto, de cualquiera que haya escuchado es una cosa extraña, ¿verdad? Pero aquí es difícil saber si se responde a la totalidad del pueblo o a grupos reducidos de descontentos. Si bien, dice el comunicado, es difícil pensar que la totalidad del pueblo estuviera en contra del proyecto de liberación y de Moisés. Puede ser así, de ser así, no habría sido posible llevarlo a cabo. ¿Y cierto? Si es que eso no estuviesen de acuerdo, si es que no estuviesen todos juntos, unidos para realizar esto, jamás se iba a poder realizar, ¿verdad? No se hubiese realizado. Ahora cuando estamos hablando en el versículo 4, 5 nos dice, el Señor dijo a Moisés, haré caer pan desde el cielo y el pueblo saldrá a recoger su ración diaria. Entonces este será el maná, ¿verdad? Y los pondré a prueba para ver si cambian de acuerdo con la ley. El Señor, en el 6º día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan hoy. Esta es la respuesta de Dios. Debe haber sonado muy extraña a los oídos de cualquiera que la haya escuchado. Porque la reclamación del pueblo era de lo más razonable. O sea, era lo más razonable. Al menos en el sentido de una necesidad, ¿verdad?, que necesitan alimentarse, incluso para poder llevar adelante el pan de Dios que Dios les proponía. A ver, que tú aveñan de ya esa mía, va y con la oikoa, va ese que tú aveí, peñe con ave en mía ya por la hiponamía, oñón dive pa. La respuesta fue que Dios haría llover pan del cielo. ¿Podía esto ser cierto?
no había agotado Dios su repertorio de milagros y maravillas con las plagas y el cruce del mar. Sin embargo, este es el lenguaje y Moisés lo transmitirá a la gente. Ya la problema es la indicación de que solo recogerán la porción de un día será justificada en el texto mismo como una forma de prueba. Anilan de tarrites y se gobeina. Y por otra parte quiere decir también ñande yara o siempre no ñangare es decir, la providencia de Dios. O igual alguno acumulado, entonces va a acumular interés, entonces no puede y entonces hace que otros sufran, ¿verdad? O sea, ese es el motivo principal de la pobreza, cuando no hay circulante. Aquí te está hablando de un acumular, ¿verdad? De un adueñarse, ¿cierto? Entonces imposibilita que se pueda dar ese compartir con el otro. Sin embargo, este es el mensaje de Moisés, lo transmitirá a la gente. La indicación de que solo recogerán la porción de un día será justificada el texto mismo como una forma de prueba. Ahora, en el desierto la tentación también está, ese de acumular, ella va, cuando hay abundancia en función de los tiempos, y escasez probablemente hubiera dejado a otros sin alimentos. La ley sería, en consecuencia, violada tanto por no confiar en la protección de Dios como por dejar sin alimentos a otros. Este punto también es importante porque entonces el no darse cuenta, uno acumula, decíamos, y está dejando también a otros sin alimento, dice, ¿verdad? Ahora, la tradición de que el sexto día era de preparación para el séptimo se encuentra detrás de esta indicación. Exceder el esfuerzo el viernes permite descansar el sábado y cumplir con la ley de Dios. Entonces, la tradición de que el texto del sexto día era de preparación para el séptimo se prepara además de esta inclinación. Exceder el esfuerzo, dice, el viernes permite descansar el sábado y cumplir con la ley de Dios. Y bueno, así entonces nosotros estamos meditando, estamos conociendo un poco más y entrando en esta reflexión tan interesante sobre el capítulo 16, cuando el pueblo de Israel está partiendo de Elín en el día 15, en el segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas llega al desierto, ¿verdad? Y aquí comenzaron a protestar contra Moisés, que es la realidad ante la cual nos estamos encontrando. Ojalá, dice, el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, le decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto a morir de hambre. Bueno, aquí ya dijimos los elementos importantes. Nos sentábamos delante de las ollas, o sea, estamos como pidiendo y estamos queriendo recuperar algo que ya ha pasado. Lo importante nos dice, miren hacia adelante y yo les doy y les renuevo, les doy cosas nuevas. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Les invitamos siempre a seguir acompañándonos, sobre todo a través de estos teléfonos, comuníquese. Queremos que sea miembro de nuestro movimiento Ñande Yara Ñe para hacer grandes cosas y sobre todo también a través de Ñande Yara Ñe que podamos hacer la evangelización. Para eso necesitamos también a los padrinos de Ñande Yara Ñe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por